Hola amigos, bienvenidos a One Vision. Cónicas, el origen funcional. ¿Por qué ese título? ¿Por qué las llamamos funciones cónicas? ¿Y por qué tienen una forma estándar? Todas esas preguntas van a ser respondidas en una serie de videos sobre toda esta temática. Si bien acá vamos a resolver y practicar con un ejemplo, es importante empezar a pensar sobre cuál es el origen de este tipo de funciones y por qué es que están en todos lados. Primero hay que saber que este tipo de funciones trabaja en la representación de infinidad de problemas, desde la primera ley de Kepler sobre las órbitas gravitacionales que envuelven a los planetas, hasta por ejemplo la representación aproximada de cómo trabaja un microondas para calentar tu comida. Incluso en anteriores videos vimos que la representación de ingresos de una empresa, si no lo viste te lo dejo por acá, se puede representar con una de estas cuatro cónicas, que es una función conocida como parábola, la cual tiene forma de campana. Entonces, la idea de esta serie de videos no es hacer lo mismo que hace la gran mayoría, en el cual te hablan de, por ejemplo, la parábola y te hacen memorizar una fórmula y que vos copies un mecanismo de resolución. No. La idea es proponer una serie de ecuaciones, de forma implícita, o sea, están igualadas a cero, en la cual uno tenga que aprender a interpretar con qué tipo de cónica está trabajando antes de hacer el desarrollo y encontrar dónde está el foco y demás. Dicho esto, empecemos con el primer enunciado, el cual está copiado acá, pero nos dice identificar el tipo de cónica de la cual se trata, calcular el centro de esa cónica, determinar los semiejes si es que tiene y hallar la conocida excentricidad. Primero hay que hablar un poquito de qué es excentricidad, qué significa realmente excentricidad. La palabra excentricidad viene de centro y tiene que ver con la distancia que tienen los focos de estas cuatro cónicas con respecto a ese centro. Prácticamente lo que nos quiere decir la excentricidad es que dependiendo del valor que nos dé, vamos a estar hablando de una circunferencia, de una elipse, de una parábola o de una hipérbola. Por ahora quédense con esa idea. Más adelante en el gráfico vamos a justificar por qué nos dio lo que nos dio. Y otra cosa que nadie hace, pero que es muy importante, es entender que esta ecuación es una igualdad. Quiere decir que por más que la trabajemos, nuestra cónica ya está dada. Lo que pasa es que está escrita de una forma implícita, no podemos ver explícitamente de qué cónica se trata. Todo esto depende de x y de y. Y la forma que tienen x e y son totalmente polinámicas. Porque es la base, que es x, es la variable, elevada a un grado. Fíjense que está elevado al cuadrado, acá está elevado a la 1. El i, que es otra variable, otra magnitud, puede estar representando tiempo, temperatura, espacio, distancia, lo que vos quieras. Está también elevado al cuadrado y elevado a la 1. Después aparece un término independiente que se comparte porque es una misma cónica, pero podemos decir lo siguiente. X está elevado a la n al mismo tiempo, esto significa el condicional y, la variable y está elevada a la n. Para todo n perteneciente a los naturales, esto quiere decir que el grado del polinomio siempre puede ser 1, 2, 3, 4, así, tal que n vale 2, donde este n es grado máximo. O sea, el grado máximo de estos dos monomios es 2. Que eso literalmente es lo que me dice a mí con qué tipo de cónica estoy trabajando. Me está llevando en esa dirección. Porque no todas las cónicas son iguales y no siempre los dos monomios están elevados al cuadrado. ¿Sí? Eso es interesante. Después, otra característica. Los coeficientes del cuadrático, de las dos cuadráticas, que las vamos a llamar c de x cuadrado igual 2, o sea, el coeficiente que acompaña al x cuadrado es 2, y el coeficiente que acompaña a y cuadrado es 3, son distintos. ¿Cómo se escribe eso? Como que c de x cuadrado es distinto que c de y cuadrado. Porque recordemos que en matemática o sos 2 o sos 3, ¿sí? O vales 3 o vales 2. Acá lo que notamos es que si los coeficientes son distintos, nunca podríamos estar trabajando con una circunferencia. ¿Por qué? Porque la circunferencia es una cónica radial. Quiere decir que para ir desde el centro a cualquier punto de la curva, uno tiene que recorrer siempre una equidistancia, una distancia equivalente, siempre lo mismo. Por eso tiene un radio. El radio nunca cambia. En este caso ya sabemos que eso está descartado. Seguimos. Otra característica interesante. Estos dos coeficientes, c sub x2 y c sub i2, estos dos coeficientes, c sub x cuadrado y c sub i cuadrado, son mayores que ceros. O sea, son positivos. Lo que nos quiere decir es que la curva C es cerrada. Que sea cerrada quiere decir que encierra un área, que se corta a sí misma, que converge en una región.
Y las únicas dos cónicas que pueden hacer eso son la circunferencia y la elipse. Por lo tanto, dadas estas características, ya podemos decir con qué tipo de cónica estamos trabajando. Por lo tanto, la curva C que representa nuestra cónica es una elipse. Bien, ahora vamos a llevar esta expresión implícita a forma estándar para justificar en dónde está el foco y el vértice. Entonces nos queda, yo voy a copiar esto ordenado, ¿sí? Simplemente la estoy agrupando. Ahora saco factor común entre las x. ¿Por qué? Porque vemos que 8 es múltiplo de 2. Nos quedaría de esta manera. También notamos que 18 es múltiplo de 3. Nuevamente sacamos factor común y nos quedaría de esta manera. Notamos que sacamos factor común porque el objetivo es que el coeficiente x y el y, que están al cuadrado, estén multiplicados por 1 para después poder completar cuadrados. Nosotros en videos anteriores vimos que la completación de cuadrados es siempre mucho más efectiva si el coeficiente que acompaña al término cuadrático es 1. Bien, para llevar esto a la forma estándar tenemos que recordar que x más menos un valor a, que es la raíz del polinomio cuadrático elevado al cuadrado, es el primero al cuadrado más menos 2 veces el primero por el segundo, más, independientemente del signo, el segundo al cuadrado. Entonces yo busco hacer lo inverso. En vez de abrir el binomio, lo busco cerrar. Y para eso tenemos que descubrir cuánto vale a. ¿Por qué? Porque fíjense en que nosotros de acá tenemos solo dos términos. Este x, tenemos el x cuadrado multiplicado por 1, eso bien, pero este no lo conocemos todavía. Y no lo podemos sumar elevado al cuadrado. Entonces de acá decimos 2ax es igual a 4x. Tomo el valor absoluto. Acá podemos simplificar las x, siempre y cuando x sea distinto de 0. Entonces a es 4 medios, o sea 2. Entonces este valor lo puedo sumar elevado al cuadrado dentro de este corchete y nos quedaría de esta manera, ¿no? Esto se mantiene y sumo el a al cuadrado. Pero si estoy sumando algo de la nada, tengo que restarle lo mismo. ¿Para qué? Para que me dé 0 y que esta suma sea neutra. Eso lo hablamos explícitamente en el video de Bhaskara versus completación de cuadrados, así que si estás con dudas, recomiendo ir a verlo. Y acá hacemos lo mismo con el i. I más menos b al cuadrado es lo mismo que i cuadrado más menos 2 veces b por i más b al cuadrado. Bien, acá lo mismo, ¿no? Simplificamos el i con el i, siempre y cuando i sea distinto de 0. Recuerden que la división por 0 no está admitida en matemáticas. Y el 2 pasa dividiendo, por lo tanto b, ¿cuánto vale? 6 medios, o sea, 3. Ahora podemos sumar el valor de b, que es 3, al cuadrado. Nos queda i cuadrado menos 6i, se queda como está. Sumo el b al cuadrado y resto lo mismo para que nuevamente esa suma sea neutra. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos esta expresión, no esta expresión. Si sumamos algo de la nada, estaríamos modificando la cónica. Por lo tanto, podemos decir que todo esto que está acá, ¿a qué sería equivalente? A esto que está acá. Manteniendo y respetando el signo, ¿sí? Si acá dice menos, pongo menos a, el valor que encontré. Si acá dice más, pongo más a, el valor que encontré. Siguiendo esa idea, nos queda 2 por x menos 2 al cuadrado. Y fíjense que todos estos tres términos equivalen a este, y este me sobrevive. Me queda menos 2 al cuadrado, que es 4. Ojo que el factor 2 está multiplicando a todo el corchete, así que hay que respetar eso. Seguimos. Más 3 por, entre paréntesis, y menos 3 al cuadrado, menos 9, ¿no? Más 27 igual a 0. ¿Por qué menos 9? Porque 3 por 3 es 9. Y fíjense en que mantiene el signo y está dentro del corchete. Ahora sí, hacemos la distributiva. 2 por x menos 2 al cuadrado. Y 2 por menos 4 menos 8. Más 3 por y menos 3 al cuadrado. Y 3 por menos 9 menos 27. 27 menos 27, 0, ¿no? O sea, ya sabemos que esto es 0. Seguimos. El menos 8 lo pasamos sumando. Y nos queda 2 por x menos 2 más 3 por y menos 3. Todo al cuadrado esto. Recuerden que están al cuadrado. Igual a 8. Porque todo lo que está restando pasa sumando. Acá lo que hay que hacer es buscar que este 8 sea 1. Es la única regla que hay que seguir. Entonces, dividimos todo por 8, al lado y lado, por ley de monotonía. Esto se simplifica. 8 sobre 8 nos da 1, ¿no? Y notemos que acá el 8 va a estar dividiendo al 2. O sea que se puede simplificar el 2 en 1. Y este me va a quedar 4 acá abajo. Por lo tanto, esto es x menos 2 al cuadrado sobre 4.
más y menos 3 al cuadrado sobre 8 tercios igual a 1. Entonces, si nosotros tenemos multiplicando como factor el 3 octavos, sería equivalente que dividir por un factor de 8 tercios. Si no me creen, pueden hacer las cuentas y verificarlo, pero sí, así funciona. Notemos que acá no hay mucho más que hacer para trabajar, pero la verdadera forma estándar de una elipse nos marca que los semiejes A y B siempre están elevados al cuadrado. O sea, tienen que barrer áreas. O sea, acá tengo que pensar, ¿qué número elevado al cuadrado me da 4? Y el 2, porque 2 por 2 es 4. Y 2 por 2 es 2 a la 2. Entonces acá, en vez de poner 4, puedo poner 2 a la 2. Y este por ahí es un poquito más complicado. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 8 tercios? Y recordemos que las raíces cuadradas son operaciones inversas a la potencia cuadrada. Entonces por acá podríamos escribir que b sub 0 al cuadrado me tiene que dar 8 tercios. B sub 0 es el semieje de la elipse, que en este caso estaría trabajando en el eje Y. Entonces b sub 0 al cuadrado yo sé que es 8 tercios. Ahora, la manera de sacarme el cuadrado encima es aplicar raíz cuadrada en ambos lados. Por lo tanto se me va siempre y cuando b sub 0 sea positivo, lo cual es verdad, la condición de un semieje. Me queda que justamente el valor que estábamos buscando es raíz cuadrada de 8 tercios. Que ya sé, es horrible, pero es lo que es. Entonces acá, para tener la verdadera forma estándar y que no nos digan nada en los parciales, tenemos que poner raíz cuadrada de 8 tercios todo al cuadrado. Y esta es la famosa forma estándar de nuestra elipse. Vamos a hacer un gráfico por acá. Aproximado, pero es para hacer un gráfico. Y eje X. Quiero graficar bien esta elipse. Bueno, primero hay que responder en dónde están los centros. Notemos que el centro, en el plano, en XY de cualquier tipo de cónica, va a estar en alfa y beta. ¿Quién es alfa y beta? Son los valores de las raíces de los polinomios. Recordemos que la raíz de un polinomio es el número que me indica de x en donde se anula ese polinomio. Entonces notemos que alfa es 2, porque 2 menos 2 es 0. Y beta es 3, porque 3 menos 3 es 0. Entonces la forma estándar me dice a mí que el centro va a estar en 2x, 3y. Haciendo escalas, esto obviamente de forma aproximada, me tengo que desplazar 2 unidades en x hasta acá y 3 unidades en y desde ese punto. O sea, tengo que hacer 1, 2, 3. Acá estaría el centro. Este es el centro C de la elipse. Incluso podríamos marcarlo. Y ahora lo que hay que ver es cómo trabajan estos semiejes para poder encerrar la región y el área que habíamos dicho anteriormente. Y para eso hay que identificar cuál de estos dos es mayor. Porque si el semieje mayor está en X, quiere decir que nuestra elipse se va a achatar en el eje X. Y viceversa, ¿no? Si el semieje mayor está en Y, va a ser más chata en Y, va a estar más como plana, parece una pelota de rugby. Entonces notemos que este valor de acá lo habíamos sacado del 8 tercios en realidad, ¿sí? Y este valor que está acá, el 2 al cuadrado, lo habíamos sacado de 4. Entonces, si yo logro demostrar que el 4 es mayor que el 8 tercios, entonces el semieje mayor ¿en dónde va a estar? Y sobre el eje X. Entonces, ¿qué puedo hacer? 8 tercios. ¿Cómo lo puedo reescribir para saber si es mayor que 4? Y bueno, yo sé que 8 tercios va a ser menor que 9 tercios. ¿Por qué? Porque mantengo el denominador, o sea, la división es la misma, pero el numerador es más grande. Entonces eso hace que del lado derecho tengamos un número más grande. Y del lado izquierdo, manteniendo el denominador, tengamos un número más chico. Entonces es tan sencillo como hacer esta cuenta. 9 tercios. Y 9 tercios la verdad que es... ¿Cuánto le faltan 3 para llegar al 9? Y 3. Y notemos que 3 es mayor que 8 tercios. O sea que si agarramos la calculadora y hacemos la división de 8 tercios, seguramente nos da 2,5, 2,6, va a estar entre 2 y 3. Y eso, lógicamente, es menor que 4. Entonces, como el valor b sub 0 al cuadrado es más chico que a sub 0 al cuadrado, la respuesta es que el semieje mayor es a sub 0, que en este caso es 2. Y el semieje menor es b sub 0, que en este caso es raíz de 8 tercios. ¿Y esto para qué nos sirve? Justamente para marcar cuál es la distancia que me puedo llegar a mover como mucho en X respecto de los positivos y los negativos, y lo mismo en Y, para después encontrar los 4 vértices de nuestra elipse. Entonces primero me voy a desplazar en X las unidades que me dice el semieje mayor, que es 2. ¿Sí? Si desde el 2 nos desplazamos hacia los positivos, el semieje mayor, nos tenemos que mover 2 unidades, o sea hasta 4, hasta acá. Este le llamamos vértice 1, porque es el extremo, es la frontera de mi curva. La curva tiene que pasar por ese punto. Y lo mismo, pero en valor absoluto hacia los negativos. O sea, me tengo que mover desde el 2 hasta el 0.
O sea que a esto le podemos llamar vértice 2, ¿sí? B1, B2. El orden no cambia. Lo pueden llamar como quieran. Lo importante es que lo anoten. Bien, entonces, siguiendo esa idea, fíjense en cómo nos queda la curva. Habíamos marcado B sub 1 y B sub 2 como la distancia horizontal que tiene que marcarse desde el centro hasta un punto que llamamos vértice 1 y otro punto que llamamos vértice 2. Y repetimos el procedimiento pero de forma vertical, haciendo que desde el centro nos desplacemos verticalmente hacia arriba la distancia que nos marcaba B sub 0, que era la raíz cuadrada de 8 tercios, hacia arriba, y lo mismo hacia abajo, para encontrar el vértice 3 y el vértice 4 por el que pasa nuestra curva. También nos pueden pedir cosas como dónde está el foco y demás, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Notemos que acá está demostrado cuánto vale de forma aproximada la raíz cuadrada de 8 tercios para ver entre qué y qué oscila el valor de i, que nos dice cuánta distancia tenemos que ir hasta el vértice 3 y cuánta distancia hay que bajar hasta el vértice 4. Entonces, esto de acá le podemos llamar b sub 0 y esta distancia de acá le podemos llamar a sub 0. Semieje mayor en x, o sea la elipse va a estar más chata en x, y semieje menor en y, o sea la elipse va a estar más chica en y. Cuando el a sub 0 y el b sub 0, que son los semiejes, son iguales, entonces la elipse pasa a ser una circunferencia. Porque si la distancia de todos los puntos que conforman la curva hacia el centro es la misma, entonces tenemos un radio y por lo tanto tenemos una circunferencia. Repasando, construimos un gráfico que es coherente con la ecuación implícita que nos dieron. Esta ecuación implícita la demostramos con términos de propiedades y además trabajamos la expresión completando cuadrados tanto para la variable x como para la variable y para poder identificar justamente qué elementos conforman nuestra cónica, que en este caso es el centro y los vértices. Así que hasta acá el video de hoy. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por ver el contenido. Si querés apoyar el canal, puedes suscribirte, compartirlo o darle me gusta. Y nos vemos la próxima en el siguiente video. Chau, chau.